Yo creo que hay un boom por el hecho de que la gente, yo creo que está un poco cansada del entreno solo. Yo veo a mi vecino Pepe, de 35 años, que no ha hecho entrenamiento de fuerza en su vida. Mucha gente de ese perfil que se apunta directamente al CrossFit. ¿Tú recomendarías a alguien que no tiene nada de experiencia iniciar directamente con CrossFit o le recomendarías algo antes? ¿El CrossFit es un deporte potencialmente lesivo? Yo iba por otro lado. Cuando te he preguntado lo de si el deporte es salud, tú seguramente me digas que sí, excepto cuando empiezas a hacer alto rendimiento. Claro. Yo hago doble sesión todos los días, la primera de unas 3 horas y la segunda de unas 2. ¿Cómo te pones más fuerte? ¿En CrossFit o en el gimnasio? Bueno, yo me clasifiqué para las semifinales de los CrossFit Games, que pasan los 1000 mejores del mundo. ¿Soy élite? Bueno, he hecho algunas élites, pero no estoy en el top élite. ¿Cómo está el nivel en España? El nivel es muy alto. La gente confunde términos. Tenemos que diferenciar CrossFit como deporte y CrossFit como marca. Creo que la marca CrossFit como tal tiene fecha de caducidad. Está en decadencia un poco. Vamos a ser sinceros, si nadie saca ese vídeo, yo seguramente ni me doy cuenta. Tú te clasificas para las semifinales de los CrossFit Games y hay otro creador de contenido de Estados Unidos que ve tu vídeo y ve que tú tienes errores. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y un mogollón de menciones. O sea, en mi Instagram cada vez que entraba eran como 1000 notificaciones nuevas. Y a raíz de eso sí que se ha sido un poco injusto conmigo, ahora en redes sobre todo. En todos los deportes cuyo rendimiento o cuyo el éxito depende del estado de forma, el estado físico, ya sea en fuerza, resistencia, velocidad, depende de tu cuerpo, el dopaje está presente, siempre. Yo estoy hablando de anabólicos, de sustancias dopantes. Está muy a la orden del día. En el CrossFit también. Mucho. Incluso te diría que está muy a la orden del día en el usuario normal. ¿Cuánto vale montar un box? Puede estar en torno a los 350, 400.000 máximo. Sí, cada disco de esos pueden ser unos 150 euros. Yo tengo el box más barato de Cáceres. ¿Qué porcentaje de vida real hay en esas redes sociales y qué porcentaje hay de estrategia, digamos, como marca personal? ¿Tienes patrocinadores que te pagan económicamente? Yo intento ni faltarle al respeto a CrossFit, como se me ha dicho, ni que soy un élite y muestro que soy un élite sin serlo. Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vamos al Lío. Bueno, creo que no hace falta decir que hoy hemos cambiado nuestra residencia habitual, hoy hemos abandonado Gospel Lounge y nos venimos a casa de nuestro siguiente invitado. Y nada, esto simplemente es un preludio del siguiente paso que vamos a dar en Vamos al Lío. Y es que a partir de ahora pues va a ser más común que nos veáis moviéndonos por distintos sitios. Hoy estamos en Cáceres y bueno, a partir de ahora veréis cómo nos vamos moviendo, nos vamos expandiendo y al final eso es un orgullo. Solo después de 4 meses de vida del podcast poder ir ampliando horizontes, para nosotros es un orgullo. Así que iba a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, pero le voy a dar las gracias por abrirnos las puertas de su casa. Sergio Martín, ¿cómo estás? Gracias a ti, sobre todo también por traerme. Bueno, has venido tú, pero por querer que comparta con vosotros un poquito de mí y de mi entorno, así que muy encantado de estar aquí. Seguro que pasamos un buen rato. Sergio, te quiero preguntar lo primero, estamos en tu box de CrossFit, y te quiero preguntar qué pasa con el CrossFit, que es según estos últimos años que se ve a tanta gente entrenando. Vale, bueno, tenemos mi voz de CrossFit y mi voz de Hyrox, que si no se me van a enfadar, si no hablo del Hyrox también. Yo creo que hay un boom por el hecho de que la gente, yo creo que está un poco cansada del entreno solo en el gimnasio, sin nadie que le guíe, sin nadie que le ayude. Y el hecho de estar en mi caso, en mi box, tenemos clases dirigidas de 14 personas, en el cual el coach intenta estar lo máximo posible contigo. Sí que es verdad que son un poquito más técnicas. En Hyrox es más fácil entrar, digamos, y en CrossFit necesitas un pequeño periodo de aprendizaje, perdón. Eso es bueno y es malo, porque al final enganchas mucho a la gente. ¿Sí? Se van, digamos que a raíz de que van aprendiendo, se van enganchando, van conociendo a gente, hacen grupos de amigos y sobre todo es eso, la comunidad. En CrossFit hay mucha comunidad. En Hyrox creo que también va a empezar a tener esa comunidad. Es un deporte más nuevo.
Pero bueno, digamos que nuestro box es un box social. Sí, eso te iba a decir, que realmente más allá del entrenamiento, ¿no? Quizás ese apego Sí, que tiene la gente sí, sí. por esta nueva modalidad va también un poco al componente más social. Ahora que has dicho del CrossFit, yo el CrossFit le conozco, creo que todo el mundo relativamente le conoce, pero específicame un poco más qué es el tema del Gyros, que sí que es algo que he escuchado, pero es quizás algo un poquito más novedoso, qué diferencias, qué cosas, qué peculiaridades tiene. Bueno, como te decía, el CrossFit es un poquito más difícil, entre comillas, empezar. Gyros es muy fácil, son ejercicios muy funcionales, todo el mundo sabe tirar del remo, todo el mundo sabe hacer una zancada, todo el mundo sabe darle a la máquina de esquí, empujar un trineo y todo el mundo sabe correr. Entonces digamos que son 8 postas de fuerza. ¿Siempre las mismas? Siempre las mismas, con 8 kilómetros. Cada kilómetro voy a una posta. Ajá. Entonces es muy funcional, tiene mucho cardio, la gente quema muchas calorías, que eso está también muy de moda, la gente quiere estar delgadita y bien. Y bueno, llevamos 6 meses aproximadamente, empezamos con CrossFit, Sí. pasamos a... Bueno, ahora hablaremos de CrossFit como tal. Y luego hace 6 meses abrimos Hyrox y súper contentos. Acompañamos también de entrenos funcionales a gente un poquito más mayor y contentos. Concretando un poco en el tema del CrossFit, es que yo tengo la sensación un poco, bueno, pues como profesional del entrenamiento y del deporte, que el CrossFit, su origen, bajo mi punto de vista, es un deporte que se origina un poco para, digamos, para atletas o para deportistas de alto rendimiento o con un estado de forma muy por encima de la media, pero a día de hoy yo veo a mi vecino Pepe, de 35 años, que no ha hecho entrenamiento de fuerza en su vida, mucha gente de ese perfil que se apunta directamente al CrossFit. ¿Tú lo ves así también? ¿Ves gente que viene sin nada de nivel o, Sí. o lo ves diferente? Sí, cada vez más. Y yo personalmente en mi caso, viene mucha gente que incluso no ha hecho nada de deporte, cero, pero escucha CrossFit y dice, eso me gusta porque lo que te decía, conozco a gente, la gente quiere pertenecer a un grupo y parece que cuando estás aquí perteneces a él. Ahí está el trabajo del entrenador. El entrenador tiene 14 personas en clase. Seguramente ninguna de ellas tenga el mismo nivel. Entonces, tu trabajo como buen coach o como buen entrenador es saber qué hacer con cada uno de ellos y adaptarle a las necesidades del entrenamiento de cada día y de cada persona. Tú, por ejemplo, o sea, olvídate que tienes un box, con la experiencia que tienes de CrossFit. Sí. Si no tuvieses un box, ¿tú recomendarías a alguien que no tiene nada de experiencia iniciar directamente con CrossFit o le recomendarías algo antes? Buena pregunta. A ver, yo tengo muchos amigos que me dicen, yo quiero entrenar contigo, tal y cual, pero voy a hacer 3 meses de gimnasio convencional. Ajá. Y mi pregunta es, ¿para qué? Tú seguramente hagas más dominadas estrictas que yo, pero si las hago con pull-up, con keeping pull-up, haga 4 veces más que tú. Entonces, vas a ir al gimnasio a hacer un tipo de movimientos que luego vas a llegar aquí que no van a tener nada que ver. Que realmente son deportes diferentes. Totalmente. CrossFit se define como un entrenamiento constantemente variado de ejercicios a alta intensidad. Vale. Tú en el gimnasio haces hipertrofia. Sí, es la base del entrenamiento de pesas. Sí. El gimnasio es el entrenamiento de fuerza, cuyo objetivo principal es la hipertrofia. Lo que pasa es que es fácil que Aquí también se trabaja la claro, hipertrofia. no, lógicamente solo hay que ver los deportistas, Sí. vamos, solo tenemos que ver a los deportistas de alto rendimiento, porque al final son ejercicios de fuerza. Pero creo que se puede caer, sí que se puede confundir bastante y realmente son en deportes completamente distintos. Vamos a hacer la pregunta del millón. ¿El CrossFit es un deporte potencialmente lesivo? Joder, muy buenas preguntas todas, ¿eh? Bueno, para eso estamos, y buenas respuestas A ver, también. te Al final, diría- claro, lógicamente estas preguntas, y entiendo que tú las Sí. quieras razonar, porque ninguna tiene una respuesta extrema de sí o no. Todo tiene un depende, como casi todas las cosas, pero quiero saber un poco tu opinión. Vale. Te voy a devolver la pregunta. ¿El deporte es salud para ti? El deporte sí, y ya si quieres te contesto. El problema del CrossFit para mí, si me hiciese la misma pregunta a mí, yo te diría que el CrossFit es potencialmente lesivo. Ahora bien, creo que el concepto de la gente
por lo que cree que el CrossFit es lesivo, es completamente erróneo. Ahí Porque no hay ningún está. ejercicio del CrossFit que sea lesivo, no hay ningún ejercicio del mundo que sea inherentemente lesivo. El problema del CrossFit es que creo que el CrossFit es un deporte originado para el alto rendimiento y el deporte de alto rendimiento en general es lesivo. Mira, ahí entra también, como hablaba antes, del trabajo del coach. La técnica es súper importante en CrossFit. Si tú haces una buena técnica y mueves unos pesos acorde a tu cuerpo, pongamos que es difícil que te lesiones. Si tú haces cosas que no tienes que hacer y técnicamente no eres bueno, una persona que llega de primeras a CrossFit no puede intentar hacer un snatch con 70 kilos. Eso está claro. Si tú llevas un recorrido, un bagaje y mueves muy bien, empiezas a mover kilos, empiezas a tener buena técnica, puedes ir subiendo kilos. Y yo iba por otro lado. Cuando te he preguntado lo de si el deporte es salud, tú seguramente me dirás que sí, excepto cuando empiezas a hacer alto rendimiento. Claro, totalmente. En CrossFit es igual. Quien me conozca sabe todas las lesiones que tengo, pero porque al final somos personas que entrenamos 5 horas al día. Y yo... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que el CrossFit además es que es un deporte cuyo fin, porque te voy a poner otro ejemplo, no sé, cualquier deporte, hay gente que pueda jugar al tenis. Jugar al tenis como hobby, al final el tenis, tú puedes jugar al tenis a un nivel muy tranquilo, un nivel pues a una intensidad, puedes muy bien la intensidad, pero es que el CrossFit, el fin del CrossFit es llevar tu cuerpo al límite realmente. En los WODs la idea es que un deportista, el nivel que tenga, intente llevar su cuerpo a la máxima fatiga, al máximo rendimiento posible. Entonces, por eso es un deporte que está originado para deportistas de alto rendimiento y por eso es lesivo. Y luego yo aparte creo que también el CrossFit tiene un componente lesivo por lo siguiente. La mayor parte de ejercicios de fuerza, como tú has dicho muy bien, que me has puesto un ejemplo de seguramente yo haga más dominadas que tú, pero si yo le hago con el keeping o con esa inercia, yo lo voy a llamar inercia. En el CrossFit la mayoría de ejercicios de fuerza se componen de muchas inercias. Entonces, cuando tú usas la inercia para hacer un ejercicio, me pongo un poco en modo profesional, en modo biomecánica, pierdes el control. En alguna parte del movimiento pierdes el control sobre el peso. Para la gente que no sepa, explica lo que es un snatch, por ejemplo. Un snatch es uno de los movimientos olímpicos que tenemos, que consta de llevar la barra, digamos, del suelo encima de tu cabeza, en un solo movimiento. ¿Tú con cuánto peso haces el snatch? Yo 113. Vale. Es mi máximo. ¿Tú serías capaz de hacer un snatch cogiendo la barra, controlando el movimiento completamente, levantándolo? No hay imposible. No hay una persona humana que haga eso. ¿Cómo lo eres capaz de hacer? Con inercias. Claro. Entonces, cuando tú, por eso el CrossFit tiene ese componente peligroso, porque se compone de muchos movimientos donde tú pierdes el control sobre ese peso, que suelen ser resistencias muy grandes, y ahí viene el problema. Entonces, pero ahí, no es lesivo. Claro, o sea, ¿no? para el usuario normal, si todo lo lleva bien, tiene un buen coach y hace las cosas como las tiene que hacer, el CrossFit es salud. Exactamente, ¿vale? Entonces, a mí me gusta un poco, me lo pregunta mucha gente, me pregunta por el CrossFit y le digo exactamente lo mismo que tú, para que entiendan la diferencia. Que el entrenamiento de fuerza, el culturismo también es lesivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, ahora que hemos hablado, era un poco por donde quería seguir. En tu caso, que has hablado de tu caso personal, ¿cómo estructuras tú? ¿Cómo es una semana tuya? ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cuánto volumen? ¿Cómo lo estructuras? Yo hago doble sesión todos los días. La primera de unas 3 horas y la segunda de unas 2. En total 5. Ahí entra movilidad y todo el rollo. No son 5 horas efectivas de entrenamiento. Luego jueves es un poquito de recuperación activa, algo de carrera o algo de máquina. Y luego el sábado es una única sesión por la mañana. Al final son 4 dobles sesiones y 2 días de doble sesión. Y el domingo intento descansar todo lo que puedo. Por ejemplo, eso es un volumen que para mí, si me preguntas, tendría que ver exactamente qué es lo que haces o cómo lo estructuras, pero es un volumen súper alto. Un volumen que, lógicamente, por mucho que intentes, si ese volumen lo mantienes durante mucho tiempo, al final tu descanso no es óptimo, no recuperas lo tal y probablemente pues, por eso pues has sufrido más lesiones. ¿Compaginas tu entrenamiento dentro de ese entrenamiento, de ese volumen? ¿Tú haces
ejercicios o entrenamiento de fuerza aislado, como si fuese, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza tradicional, ejercicio, también intentas compaginarlo? A ver, yo mi entrenador es el que me marca todo. Ajá. Y digamos que hay distintos tipos de días, pero todos los días tengo algo de fuerza. Ajá. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, tengo jerk. Y jerk, digamos, para que tú lo entiendas, es como un press estricto, pero con la inercia de la que hablabas. Al final eso es un entreno de fuerza aislada. Yeah. Lo único que no es estricto. ¿Vale? Después, casi siempre tengo piezas de máquina. Y en el propio WOD, al final acabas haciendo cosas de fuerza. Sí, que tiene. Yo me refería sobre todo a eso, pues si tienes Pero ayer tuve press de banca, antes de ayer tuve peso muerto, tengo mucho press estricto, tengo muchísima sentadilla, muchísima. Todas las semanas, quizá 2 días, toco entre 150 y 170 kilos de sentadilla a varias repeticiones. Otra pregunta que me hacen a mí un montón como entrenador de fuerza. Yo estoy más orientado a la parte de entrenamiento de fuerza tradicional, de hipertrofia. Y me preguntan muchos clientes, oye, ¿cómo te pones? La pregunta típica, ¿cómo te pones más fuerte? ¿En CrossFit o en el gimnasio? Y es una pregunta también muy tal y quiero saber un poco también tu opinión. ¿Qué es fuerte? Yo, por ejemplo, tengo 220 kilos de peso muerto. Pues el que entrene solo peso muerto, igual pesa la mitad que yo y levanta 300 kilos. Pero tiene una fuerza específica en levantamiento de peso muerto. Yo soy fuerte, dentro de lo que sea más o menos, claramente fuerte, en un entorno general del deporte que llamamos CrossFit o cross training o como le queramos llamar, que de eso no hemos hablado y hablaremos también. Entonces yo tengo fuerza de resistencia, tengo fuerza aeróbica, fuerza anaeróbica, fuerza como tal, fuerza específica de los distintos movimientos, fuerza técnica, digamos, de levantamientos de halterofilia, de cualquier tipo de fuerza gimnástica, trabajo muy bien con mi propio cuerpo. Entonces, el término fuerte, digamos que es muy amplio. Es muy ambiguo, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, si a mí me dicen fuerte, ¿no? Cuando me lo preguntan y digo, vale, en términos de hipertrofia muscular, que es la definición de fuerte, que es cuanta más masa muscular, más fuerte estás. En términos de hipertrofia no hay nada ni que se asemeje al entrenamiento de fuerza aislado tradicional. Y eso no hay yo no tengo ninguna duda. Hay quien lo pone en duda, y profesionales que lo ponen en duda, incluso dicen que con un entrenamiento donde metas también el componente aeróbico que tiene el CrossFit puedes llegar a generar más masa muscular. Para mí es completamente falso. La hipertrofia, sobre todo, hay 3 o 4, digamos, el A, B y C de la hipertrofia muscular es, número 1, la sobrecarga progresiva, es decir, que tú en un mismo ejercicio cada vez puedas con más resistencia, y eso en el CrossFit no tiene por qué ser así, porque como los watts son tan variopintos, pueden variar tanto. De hecho, en las competiciones muchas veces los pesos se mantienen, es decir, que la idea, el rendimiento en el CrossFit no está en levantar más peso, sino en muchas ocasiones repetirlo más veces. Repetir, eso es. Hay veces que no, pero puede, vas repitiendo con más peso, puede pasar. pero otras que no, entonces, incluso menos. Claro, entonces la sobrecarga progresiva es el número 1 para la ganancia de masa muscular. Luego, el rango de repeticiones. Hay miles de estudios que el rango de repeticiones para el óptimo ganancia de masa muscular está entre 8 y 12 en el CrossFit. ¿Se puede cumplir o no? De hecho, normalmente no se cumple, normalmente hay unas 6 repeticiones. Ahora, el CrossFit, lógicamente, ¿en qué es el número 1? En eso yo lo voy a resumir en hacerte un deportista total, un deportista completo, un deportista con, digamos que no eres un 10 en nada, pero eres un 7 en todo. Eso es. Yo creo que ahí puedo levantar, puedo ir contigo al gimnasio y hacerlo bien contigo, que te dedicas al gimnasio, y puedo salir a correr con un tío que haga maratones. Exactamente. No voy a ser mejor que tú seguramente, pero me voy a acercar, y no voy a ser mejor, lógicamente, que el que corre maratones, pero me voy a acercar. Mira, entonces, eso era un poco la explicación que hago. Hablando un poquito, Sergio, sobre ti, me gustaría preguntarte, ahora mismo tú, a nivel deportivo, en el deporte que practicas en CrossFit, ¿te dedicas profesionalmente a ello? ¿En qué nivel estás? ¿Cómo está el nivel en España? Cuéntanos un poquito en ese ámbito, ¿cómo te mueves? Bueno, otra buena pregunta. A raíz de lo que ha pasado, que luego creo que hablaremos de ello también, en las semifinales,
Bueno, yo me clasifiqué para semifinales de los CrossFit Games, que pasan los 1000 mejores del mundo. Me quedé el 900 y algo, tampoco me quedé ahí. Sí, bueno, los pero 1000 bueno, mejores del mundo somos sí, muy bien. millones y millones de personas. Y bueno, a raíz de ahí salió un vídeo hablando sobre mí, en el que algunas repeticiones, digamos que se hacían mal, ¿vale? Porque bueno, al final cuando estás en un WOD, sí que es verdad que hay muchos estímulos y puedes que hagas alguna cosa mal, te puede el ansia de querer hacerlo ya, rápido, hacerlo bien. Total, que tomé la decisión de, después de ver ese vídeo, hablar con mi entrenador, de no aceptar la invitación, digamos, a los CrossFit Games, porque sí es verdad que el formato CrossFit, si tú tienes que subir un vídeo y te lo validan. Vale, sí, eso es importante, un poco por, Sí. por poner en contexto a la Que gente empezaba que por no el final. entienda. Sí, no te preocupes, pues se entiende. Ahora iremos ampliando todo eso. Al final solo miran, o sea, no van a mirar los 1000 vídeos. Ya. 1000 vídeos por 3 WOD que hay en 3 semanas. Alguien lo ha visto en Estados Unidos y subió el vídeo. Sí que es verdad que sale justo cuando lo hago mal, lo pone así como en bucle y digamos que quedó un poco retratado. Entonces, bueno, después de analizarlo, lógicamente yo luego no iba a clasificar a CrossFit Games, entonces dije, mira, seguramente el que ocupe mi plaza tampoco lo va a conseguir, pero bueno, yo se lo cedo porque asumo mi error. Sí, a tu juicio no merecías Claro. haber pasado esa prueba. Seguramente sí, porque tenía bastante margen detrás. Vale. Pero Pero sí, como pero no me van a juzgar- en la prueba visual, que es al final Claro. el examen, Eso es. al final asumiste que Si a mí no me había- quitan esas, sí que seguramente hubiese entrado. Pero bueno, es algo pasado, pasado está. Y a raíz de eso sí que se ha sido un poco injusto conmigo, ahora en redes, sobre todo. No sé qué imagen doy en redes, a veces me da hasta miedo, porque no sé por qué a gente no le caigo bien en redes o discrepan con lo que yo quiero mostrar en redes. Yo simplemente soy un chico que le gusta hacer CrossFit, le motiva a hacer CrossFit y si yo muestro lo que hago y a alguien le sirve de motivación o le sirve pues mira, me voy a poner a entrenar, yo con eso estaré contento. Lo que pasa es que en las redes está esa parte Sí. y la parte que despierta completamente lo contrario. Y todos los Claro. que nos exponemos en redes sabemos que hay una parte que va a servir y otra Eso parte es. que va... O sea, que eso al final yo creo que es imposible. Por bajar un poco a Entonces- tierra lo que hemos estado, que es súper interesante y que quiero ampliarlo bastante, lo primero, los CrossFit Games, ¿qué son? Vale, bueno, antes de eso, terminar con la pregunta Sí. anterior, a tu pregunta de ¿eres atleta, eres profesional? ¿Soy atleta? Bueno, yo compito siempre que puedo, me encanta competir, tengo marcas que están conmigo y me pagan por ello, entonces tengo que crear un tipo de contenido. ¿Eso se le considera atleta? Pues puede ser que sí, puede ser que no. A verá, gente sí o a gente no. Atleta es cualquier persona que compite en un deporte. Sí. Luego, profesional, esa puede ser un poco la Profesional. diferencia. Para mí profesional es que pueda vivir de ello. Actualmente, Por ejemplo. al 80% puedo vivir de ello. Entonces, para mí es profesional. ¿Soy élite? Bueno, he hecho algunas élites, pero no estoy en el top élite, digamos. Yo soy una persona que le gusta hacer CrossFit, le pagan por ello, las marcas no me pagan por venir a entrenar. Entonces, digamos que soy semiprofesional. Bueno, sí, Sí, soy sí. RX. O sea, que quizá no Dejémoslo hay ahí. una definición ahí Eso de es. qué es, pero sí que pues, profesional para mí es algo que te puedes dedicar íntegro a ello porque alguien, sea una marca, sean tus resultados, que yo no sé si hay precios, hay premios económicos Sí, en las sí, competiciones, no sé si porque pues, por tus resultados generas dinero, ahí pues para mí eso sí que es ser. O sea, ¿cómo está el nivel en España? Un poco antes de pasar, ¿cómo ves El en nivel España? es muy alto. ¿Sí? ¿En sí. España? Sí, sí. ¿Con respecto a Europa o Estados Unidos? Digamos que las dos potencias son Europa y Estados Unidos. Sí. Y luego está quizá el resto del mundo. Así para que te hagas una idea, yo he quedado... voy a hablar de estos últimos Open. Perfecto. Aunque digamos que no es real por todo lo que ha pasado, pero yo quedé 38 de España, si no me confundo, y como 100 de Europa, pero quedé como el 1000 del mundo y la mayoría eran en Estados Unidos. O sea, quizás Estados Unidos sí que es una Estados potencia. Unidos es la potencia donde nació y donde
Vale. Bueno, además, Están normalmente los además están por los números 1. por Sí, es verdad que en España también hay mucho nivel. Vale. Y ya no es el nivel de élites del que hablábamos, sino que a nivel RX, yo estuve en una competición RX hace 15 días, que la viste, Sí. y bueno, he quedado quinto, y yo iba con expectativas de quedar un poquito, o sea que el nivel es muy alto. Guay. ¿Tú ahora mismo crees que para estar en este nivel que estás tienes que sacrificar, bueno, tienes que dedicar Sí. tu vida íntegramente a este deporte? 100% no, 90% sí. Y en ese 90%, o sea, ese 10% tiene que ser compaginable con el deporte. Quiero decir, si quieres vivir del deporte, pero todos los fines de semana te quieres ir de festival con tus colegas, no. Si te quieres dedicar al deporte y sales de vez en cuando, o sales a comer, sales con tu familia, con tus colegas, vale. Pero hay que sacrificar muchas cosas, muchas fiestas, Sí, eso está claro. cero alcohol, cero movidas. Si quieres, porque el lunes llega y tienes que entrenar. Entonces, si vienes mal, no vas a poder. El fin de semana tienes que intentar descansar. Si estás por ahí, pues... Sí, no, al final en un deporte sobre todo de fuerza estamos hablando que También entrenamiento, alimentación, Claro. descanso, hábitos, que al final Eso es. Yo al tu final rutina. no es que haga dieta, yo es que como y sé lo que tengo que comer. Ya. Y salgo por ahí a comer y intento, bueno, hay veces que no, pero intento comer No lo hemos, mejor hablado, posible. no hemos hablado un poco de la alimentación, que también es un pilar fundamental seguro, y que también es bastante conocido que las alimentaciones de los atletas de CrossFit, debido a lo demandante que es su deporte, suelen ser alimentaciones también muy, Sí, a nivel de calorías muy grandes. Por ejemplo, lo comentábamos antes detrás de cámara, estuve con César Castro, que es un nadador olímpico, que también le pasaba un poco lo mismo, que era cuál es la diferencia. Lógicamente el cuerpo de un nadador y el de un atleta de CrossFit es completamente distinto, pero también la demanda de calorías. En tu caso también tú tienes algún nutricionista, te pauta Sí. tu alimentación sí, y demás. Yo lo tengo, le doy mucho por saco, porque estamos constantemente cambiando y sí, yo al final tengo unas pautas que tengo que seguir. O sea, llevo muchos años, digamos, haciendo dieta y yo conozco ya mucho mi cuerpo. Cuando quiero cambiar algo, cuando quiero subir, cuando quiero bajar, lo hago, o sea, yo moverme 5 kilos arriba, 5 abajo, lo hago en cuestión de 3-4 días, que lo suelo hacer rápido. Pero ella al final, la profesional es ella y es la que me dice, pues tienes que subir aquí, tienes que bajar, vamos a hacer una carga pre-competición, post-competición vamos a bajar un poquito porque el nivel de entreno va a ser menos. Yo creo que realmente la gente cuando habla de dieta rápidamente se le va a la cabeza, hay como muchos prejuicios con respecto a la alimentación, y el objetivo para mí, bajo mi punto de vista, de la dieta o de la alimentación es precisamente entender tu cuerpo. Claro. Y precisamente que llegue un momento en el que tú ya, una dieta no es un alimento u otro, es simplemente un balance, una serie de requerimientos que tiene tu cuerpo en función de tu entrenamiento, de lo que necesitas, de tu momento, en fin, de muchas variables, y saber cómo adaptarlo. Al final, eso Al final yo eso no lo considero dieta, porque al final Claro. me encanta lo que como. Ya. Entonces, yo sé, si como pasta con pollo, sé las cantidades que tengo que... Ya. O sea, son sobre todo cantidades lo que tengo que mirar. Claro, sí, un balance calórico, y ya está. Sergio, hemos hablado un poquito de tu entrenamiento, de cómo estructuras, del nivel de CrossFit. Ahora me gustaría, y profundizaremos en el tema que has estado hablando, ¿cómo ves tú el CrossFit? Es un deporte relativamente nuevo. Y cuando un deporte es relativamente nuevo, a nivel estructural y a nivel organizativo, pues necesita lógicamente tiempo para ir evolucionando y tal. ¿Cómo ves a nivel estructural y a nivel organizativo este mundo? No sé si, por ejemplo, vale. hay una federación de CrossFit, por ejemplo, que rija como tal. A ver, es que la gente confunde términos. Tenemos que diferenciar CrossFit como deporte y CrossFit como marca. Ajá. CrossFit es una marca, es una empresa. O sea, no es ha patentado un tipo de entrenamiento, Vale, vale. pero no deja de ser cross-training, digamos que le suelen llamar. Federación no hay, ni la habrá, porque no les interesa que haya una federación. Están saliendo variantes, como la SF3 en España, que es una federación de fitness funcional. Ajá. Ha salido la World Fitness Project,
que cuida un poquito más a los atletas, le paga, le suministra incluso de información, porque lo malo que tiene CrossFit es como, creo que está en venta, para empezar, que eso es algo que no es positivo. ¿La marca? Digamos. Sí, la marca CrossFit. Los Open, que me preguntabas antes, digamos que es como el campeonato del mundo, por así decirlo, donde se acaban los CrossFit Games, que entran los 20 mejores atletas del mundo. 20, si no me confundo. Como no voy a llegar, hay veces que se me va. Esa, digamos, es la cresta la de Champions, LCD, ¿no? Sí, el mundial. El mundial de fútbol. Pues los ¿Y es en Estados Games. Unidos? Es en Estados Unidos. Pero los últimos años ha habido ya un poco de controversias. Este año todas las semifinales han sido siempre ya presenciales, este año no. Está un poco turbia la cosa. Como te decía, está en venta, entonces incluso la gente que se dedica, digamos, ya profesionalmente a ello. Un poco de incertidumbre ahora, ¿no? Sí, a lo mejor no sobre sabían lo que puede cómo pasar. iba a ser este año. Tú estás entrenando sin saber qué fechas voy a hacer los Open, qué fechas voy a hacer semifinales, qué fechas voy a hacer los CrossFit Games. Entonces, creo que la marca CrossFit como tal tiene fecha de caducidad. Está en decadencia un Sí. poco. Yo, ¿sabes? Te lo pregunto, precisamente, y ya uniendo con lo que habíamos hablado, por ejemplo, una persona completamente externa a este deporte ve que los CrossFit Games, pues como tú bien dices, ¿no? Una Champions, un Mundial, un poco la cara, la cresta de la ola, la punta del iceberg, y veo que la clasificación para la competición más importante del mundo de un deporte se hace en una sala tuya, grabándote tú, donde un juez pues puede ser un compañero, un amigo, sí, que luego tú mandas un vídeo, pero me da esa sensación como de poca profesionalidad. Y al hilo de eso, tú has tenido esa mala experiencia. Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo, si nadie, vamos a ser sinceros, si nadie saca ese vídeo, yo seguramente ni me doy cuenta, porque soy una persona que no le gusta ver su juego. Eso te iba a preguntar, tú no lo sabías, ¿no? O sea, no te habías dado cuenta, A ver, hasta que no ves ese vídeo, tú no te das cuenta de que tú has hecho algo mal. Tú cuando ejecutas de una forma muy rápida, tienes muchos estímulos, quieres hacerlo rápido y lo mejor posible. Yo soy una persona que es que no me gusta ver los vídeos porque me rayo muchísimo, o sea, prefiero... Mira, ahí está, que los jueces hagan su trabajo. ¿Qué pasa? Que no lo hacen. Vamos, es a lo que íbamos. Entonces, sí que es verdad que los primeros puestos lo ven, pero ¿qué pasa con todos los demás? Este fin de semana ha sido el Mayhem Classic en Estados Unidos. El que ha quedado quinto del mundo en los Open de este año ha tenido a 20 personas por delante, pero con una diferencia brutal. Quiero decir, si esos 19 tardaban 5 minutos en hacer el WOD, él tardaba 10. ¿Qué pasa? Que nadie va a mirar ese vídeo de esa persona que ha quedado quinto del mundo, cuando en una competi, que sí que es verdad que el nivel son élite, quedan 19 delante tuya con un tiempo abismal. Ese es el tipo de problemas que... Porque O sea, como yo habrá... lo que podemos dar a entender es que quizá ese... eso no está bien hecho. Claro, eso es a lo que voy. O sea, tú, por ejemplo, me pongo en ese momento en el que hay, por volver a sacarlo a escena, tú mandas un vídeo, tú te clasificas para las semifinales de los CrossFit Games y hay otro creador de contenido de Estados Unidos que ve tu vídeo, no sé cómo cojones ve tu vídeo, y ve que tú tienes errores. Y... Bueno, yo sí lo sé, pero... Lo sube. Bueno, pues si quieres contárnoslo. Alguien se lo ha mandado. Claro, tú ahora mismo, o sea, ves que lo sube tu vídeo y critica un poco que, vamos, critica no, dice que tú pues no has conseguido los resultados. Y ¿cómo es tu reacción cuando ves eso? Yo me levanto una mañana y veo que... Bueno, veo una serie de pantallazos que se le han hecho a unas conversaciones de Instagram que yo tenía. Y esa persona entiendo que es la que le ha pasado a esa persona de Estados Unidos mis vídeos. Porque si yo quisiera ocultar algo, yo cojo en YouTube y pongo mis vídeos en oculto. Pero yo cojo, lo subo y que lo mire quien quiera. Ahí también ha sido problema... Bueno, problema no, porque al final debería ser obligatorio que fuese... Toda la gente pueda verlo. Entonces eso, yo me levanto esa mañana... y veo como 2.000 seguidores nuevos de Estados Unidos.
Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y un mogollón de menciones, mogollón de... O sea, en mi Instagram cada vez que entraba eran como 1000 notificaciones nuevas. Y nada, ya veo que este tipo es súper famoso en Estados Unidos, que ha subido un vídeo mío. Y bueno, a raíz de ahí pues mucha gente escribiéndome y tal. Es un día un poco difícil para mí porque aunque estoy en redes no estoy acostumbrado a ese volumen de... Tú ves el vídeo y compruebas un poco lo que... Sí, no, yo lo veo y no puedo negar que están mal hechas esas repeticiones. O sea, las cosas como son. Sí, eso lo has dicho desde el principio. Es lo que hay. Te confundes, a pechuga, Esto es deporte, ¿eh? En el deporte hay veces que se hacen cosas bien y cosas pero mal. Pero que como yo habrá 1000. Claro. Sí, el problema, la reivindicación un poco el problema no es que tú lo hagas mal, sino que qué transparencia hay, qué nivel de transparencia hay cuando se supone que estamos hablando, repito, de la prueba más importante de este deporte. Por eso te digo que a nivel estructural me da la sensación de que cojeas un poco. Claro, a mí luego me ayudó pues eso, que me di cuenta del error, rectifiqué, subí un post diciendo que renunciaba a mi... ¿Tú crees que has tomado la decisión correcta? Sí, porque bueno, al final pasé de ser el malo a decir, pues mira, tío, se ha dado cuenta y asume su error. ¿Tú crees que este tío, esta persona buscaba un poco justicia deportiva o que te ha usado como engagement un poco también para sus redes sociales y para beneficio propio? No lo necesita. No. Yo tengo 30.000 seguidores y él tiene como 1 millón. Bueno. O sea que, pero bueno, se dedica a eso. Entonces, es totalmente respetable. Hablé con él. Las redes así. ¿no? Y me dijo... ¿Hablaste con él? Sí. ¿Y qué te dijo? Nada, que muy bien hecho, o sea, que no me lo tomase mal, pero que él se dedica a eso y que bueno, que si pasara por Estados Unidos, pues que nos veríamos. Así que en septiembre que voy, si puedo. Mira, pero al final está bien. Sí, no, al final la historia ha acabado bien. Que esto queda así. Sergio, voy a pivotar un poco en la conversación porque es una cosa que a mí me gusta hablar, sobre todo de los deportes. Se habla mucho de los deportes de fuerza, pero creo que hay en todos los deportes cuyo rendimiento o el rendimiento, el éxito depende del estado de forma, el estado físico, ya sea en fuerza, resistencia, velocidad, depende de tu cuerpo. El dopaje está presente, siempre. Sí, siempre. Tanto en temas de fuerza. ¿Tú crees en el CrossFit, que es un deporte que a nivel estructural, pues eso, tiene deficiencia? ¿Crees que el dopaje está presente? Sí. En la cúspide. Sí. O sea, yo creo que al final, no digo que todos hagan dopaje ilegal, pero digamos que, bueno, es que la palabra dopaje es muy amplia, pero sí que creo que todos necesitan una ayuda de la medicina o de cualquier ayuda externa para la recuperación, para prevenir lesiones, para cuando estás lesionado, al final, pero hablo de CrossFit como de cualquier otro deporte. Yo al final, hablo de todos los deportes, pero también te digo que la línea del dopaje entre lo legal y lo ilegal está muy bien marcada. Sí. Está bastante bien marcada. O sea, una cosa es que tú te puedas ayudar, vamos a hablar de dopaje legal de suplementación, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que se me viene a mí para recuperación y demás. Yo estoy hablando de anabólicos, de sustancias dopantes que de verdad te hagan mejorar tu rendimiento. Está muy a la orden del día. ¿En el CrossFit también? Mucho. Incluso te diría que está muy a la orden del día en el usuario normal. ¿En el usuario medio? Sí, no el que viene a entrenar 3 veces por semana, pero sí, yo no lo hago, pero digamos, gente como yo. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y yo, por ejemplo, hablando de lo que yo domino, que es el entrenamiento de fuerza, sí, muchísimo. O sea, anabólicos al final, pero bueno, al final eso lo haces casi que por un fin estético. Al final no estás compitiendo en un deporte que quizás estás adulterando una competición, que eso es lo que yo no concibo. Porque yo, por ejemplo, no sé, te puedo poner un ejemplo. Deportes de fuerza, se me vienen tres. Bueno, vamos a poner el CrossFit por un lado, el culturismo por otro lado y, por ejemplo, la halterofilia, ¿no? Que más o menos. En el culturismo hay dos mundos completamente distintos. Uno es el culturismo natural, que ahí sí que ¿Le hacen pruebas? Sí, claro, hay muchas pruebas, hay un límite que está muy bien vigilado, pero luego el culturismo que no es natural, digamos que el dopaje forma parte del deporte, que está totalmente normalizado, y eso es a lo que yo iba. Así en el CrossFit, porque yo me he documentado un pelín, sí es ilegal, pero quitando semifinales y finales de los CrossFit Games,
Tú vas ahora a Cierzo, a Zaragoza, donde has estado aquí, nada, y ahí no habéis cero. tenido ningún tipo de... No. Entonces, claro, ahí a mí me da esa sensación de decir, tú ves cuerpos, y tú más o menos Sí. sabes... Yo no entiendo, o sea, yo no entiendo mucho y no sé diferenciar muy bien. Pero, joder, tú ves un tío fuerte y lo primero que se te viene a la cabeza... O sea, luego Pero tampoco- hay mucha envidia también, ¿eh? Claro, a Hay mí no mucha me gusta envidia. ser el... No. O sea, hay mucha envidia, pero sí es cierto que cuando ya tienes una cierta experiencia, la genética es muy caprichosa. todo Hay los genética que es cambios. muy benévola con mucha gente. Sí. Y- Muchos pero- cambios rápidos, ahí es cuando dices, hostia, a este tío le vi hace un año y es otra persona. Y formas de cuerpo y redondo. Mira que el CrossFit te hace, Sí, el CrossFit te hace te un cuerpo hace un bonito. cuerpo muy redondo y muy tal. Pero- Pero hay cosas que te salen de ojo. Entonces, por ejemplo, en la halterofilia tampoco está permitido en temas olimpiadas, pero también ha habido a lo largo de la historia, te pones a documentarte, ha habido Sí. miles de escándalos. Y entonces en el CrossFit, no sé un poco cómo El estaba ese CrossFit tema. está muy- Te lo iba a preguntar a ti, ¿tú alguna vez alguien te ha No. propuesto o has podido tener Yo, alguna por suerte- relación de que te hayan eso? Pues No, incluso alguna, es que yo conozco marcas, incluso marcas que pueden llegar a... O sea, nunca has tenido... Yo por ahora ni me lo han ofrecido, ni estaré muy bien rodeado, pero no. Sobre todo eso, lo que a mí me interesaba saber era si existía, porque eso al Sí, final sí, sí. suele ser. Sí existe. Digamos que existe mucho en el semiprofesional y algo en el profesional seguro también. Pero bueno, ahí está más controlado, entonces... Sergio, hemos estado hablando mucho de CrossFit, hemos repasado un montón de temas, pero ahora me gustaría centrarme un poco en un lado un poco más personal. Al final, Vale. ¿cuánto tiempo hace que tienes este box? Bueno, tenemos dos naves juntas. Sí. Empezamos por la primera, que CrossFit llevamos 2 años y medio. Y aquí llevamos 6 meses. Y bueno, aquello va muy bien. Esto poquito a poco va cogiendo forma, porque al final el Hyrox es un deporte nuevo. Ya. Bueno, CrossFit también, pero Hyrox cuesta un poquito más que la gente lo conozca. Somos el primer en Extremadura en abrir un centro 100% Hyrox. Entonces confío mucho en ello y poquito a poco Ya. va corriéndose la voz y va viniendo más gente. ¿Quién era Sergio antes de dedicarse, digamos, al CrossFit en cuerpo y alma como estás ahora mismo? ¿Qué te dedicabas? Vale. Bueno, yo he estudiado marketing, que no tiene nada que ver con todo esto. Bueno, marketing tiene que ver con todo. Sí, sí, Con eso todo. sí, también es verdad. No tiene nada que ver y lo tiene todo que ver. Aparte, tengo una empresa familiar de aislamiento térmico y acústico, Ajá. en la que también dedico tiempo durante la mañana antes de O entrenar. sea, trabajas también, tienes un puesto y tienes... Sí. Antes era DJ, como bien sabes, y algunos de hecho, sabrán, para y la de gente- hecho nos conocemos por eso. Para la gente que no sepa si nos conocimos Pero- en aquella época. Pero llegó el momento en el que era o entrenar o la noche, las dos cosas, de lo que hablábamos antes. Al final tienes que renunciar a muchas cosas. Sí, no, realmente yo sé muy bien lo que es la noche, porque también profesionalmente tengo varios negocios, los sigo manteniendo dedicados. Pues mira, ya que hablas de eso, un poco cómo fue esa decisión, lógicamente el mundo cambia, hay mucha diferencia, pero cómo fue ese momento en el que decides ya dar ese vuelco. Vale, pues fue difícil, porque al final eran muchos años pinchando y yo tenía un compañero, Capi, que los dos somos como hermanos y al final darle la noticia a él de que, oye tío, esto tiene que parar, porque al final era, yo de lunes a viernes trabajo en mi empresa, de lunes a viernes entreno todo lo que puedo. ¿Ya entrenabas a buen nivel? Sí, Incluso sí. lo estuviste compaginando durante un tiempo. Sí, quizás 2 años estuve compaginando, quizás no entrenaba tanto como ahora, Ya. pero sí que el nivel no era de voy a clase y ya está. Ya hacía mi programación y poco a poco iba quemando un poco el cuerpo. Pero claro, llega el viernes por la tarde y dices, hostia, yo estoy reventado de toda la semana y ahora me tengo que hacer 400 kilómetros para pinchar en no sé dónde. Pero es que el sábado igual. Pero es que a lo mejor te acuestas a las 7 de la mañana del domingo, puedes descansar un poquito el domingo, pero el lunes vuelve a trabajar y vuelve a entrenar. Entras en un bucle ahí que es una locura. Entonces se tuvo que acabar. No sé si algún día volverá. Ya será for fun, cuando no será como un trabajo. Pero sí, la balanza me tiró a trabajo y entreno antes del hobby. Cuando tú dejaste, o sea, antes de dejar de trabajar en la noche y de trabajar como DJ, ¿tú ya tenías en mente esto?
¿O ha sido algo que ha aparecido un poco a posteriori? ¿O tú dejaste de entrenar simplemente porque te querías dedicar a entrenar? Yo creo que incluso estuve tiempo pinchando y con esto. Poco tiempo, ¿eh? Pero... Ah, ¿ya montado? Sí, sí, sí. Creo que sí, no mucho tiempo, pero sí que unos meses. Vale. Y también la dedicación a otro segundo negocio fue lo que dijo, tío, no puedes más. Yeah. Tienes 29 años y hay que asentar un poco. Y sí, creo que fue como medio año, quizás, que estuve compaginando todo hasta que dije el fin de semana para descansar. Sí, porque a lo mejor, joder, al final yo conozco y alguien que trabaja habitualmente que como DJ, en el momento en el que estamos, económicamente, la verdad que suele ser bastante, las remuneraciones suelen ser bastante buenas, sobre todo si vas pinchando, y porque al final, pues por un bolo, pues generas una cantidad importante de dinero, dependiendo un poco del nivel, pero generas dinero. Entonces dejaste un poco de generar económicamente eso e incluso estabas arrancando con el box. O sea, ¿no tuviste ahí alguna duda de decir, hostia, a nivel económico? Sí, o sea, a ver, nosotros teníamos nuestro nombre ya por aquí y ganábamos dinero. Entonces fue como decir, tienes X al mes aquí y va a desaparecer. Pero bueno, al final no todo en la vida es el dinero, tío, y tienes que saber tirar a un lado. Quizá esto me dé lo mismo o más en un futuro. Sí, totalmente. Entonces, bueno, decidí tirar. Yo creo que el motivo principal, lógicamente, y sé muy bien de lo que habla, es la calidad de vida. Sí. La noche se hace jodida, o sea, la noche se hace dura. Y cuando dejas de disfrutar ya, porque al principio, hostia, qué guay, eres DJ, vas por todos los sitios pinchando, te tomas unas copas. Yo llevaba un año que iba, me tomaba una Coca-Cola, pinchaba y para casa. Que luego al final lo acabas notando en incluso en el rendimiento tuyo que das, porque sí, claro. La noche puede parecer que todo es efusividad, todo es gente, pero luego es muy solitaria. Para los que estamos un poco como DJ, como camarero, como gerente, como dueño de un negocio, la otra parte de la barra también, es muy... Tú cuando termines y apagas las luces te quedas como... Sí. Entonces, es jodido, tío. Yo ahí en el tema de la noche voy a hacer algún podcast con gente que se dedica ahora mismo a ello y también creo que va a ser muy interesante porque la gente no lo ve, eso no lo ve. La gente sale y tú estás completamente distinto, estás trabajando para que una persona se lo pase bien. Eso es. Pero tú no sabes si Yo se lo digo muchas veces a mis conocidos, ¿no? Al final yo cogí una discoteca con 25 años, me dijeron, hostia, tío, esto es la polla, ¿sabes? Estás aquí, una discoteca, vas, toda la gente, ¿no? Te conoce un poco de autoridad, pues igual que digamos lo que te pasa a ti, autoridad, un poco la gente más popular. Yo le decía, digo, no hay nada peor que tener que salir una noche sin ganas. Porque una persona, si no tiene ganas de salir esa noche, se queda en su 100%. Casa y no sale. Sí. Pero una persona que tenga que ir a trabajar, un camarero que tenga que ir a trabajar sin ganas una noche, es jodido. Mucho. Eso es jodido. Vamos a hablar un poquito de... Vamos a meternos un poco en el tema Sergio Empresario, vale. Por ejemplo, con el box. Y te quiero preguntar, ¿cuánto vale montar un box? En tu caso personal, vale. Bueno, o un yo te voy a hablar del mío. Claro, sí, por favor. Hay box muy pequeñitos que costarán la mitad y conozco otros muchos que cuestan 5 veces más porque son gigantes. Este box, todo lo que ves, digamos que las 2 naves con su maquinaria, sus reformas, puede estar en torno a los 350, 400.000 máximo. No he echado la cuenta realmente porque eso son empresas distintas. Ahí estoy yo solo y aquí tengo un socio. Ajá. Pero podríamos poner que todo en conjunto son unos 350, algo más. Luego depende un poco de la reforma, porque luego depende de en qué condiciones estaba la nave. Pero a mí la sensación que me da a mí es que montar es un poquito más, es más barato o es económicamente, tiene menos gasto que quizás meterte en un centro de un gimnasio, un centro deportivo normal, sobre todo porque, no sé, a lo mejor me equivoco, pero la maquinaria que tiene realmente no es tan cara, ¿no? ¿O sí? A ver, lo bueno y lo malo hablas de un gimnasio convencional, claro, ¿no? De maquinaria, exactamente, gym, claro, que eso creo que es lo más caro. El punto positivo de eso, del gimnasio convencional, la Technogym, pongamos, ¿no? Sí. O la Hammer. Sí, bueno, cualquier marca cualquiera que de haya estas de buenas, maquinaria.
te suelen hacer un leasing de la maquinaria. Vale, o sea que no lo compras Entonces tú vas pagando poco a poco, como una cuota de alquiler, digamos. Aquí no, aquí cuando quieras abrir, págalo. Entonces tiene su parte buena y su parte mala. Yeah. Quizá, por ejemplo, la parte de Hyrox, en maquinaria, lo que ves, que parece que no es mucho, Sí. igual hay uno... Por ejemplo, aquí sí, mira, buena, para que la gente se pueda hacer una idea, que lo pueda Vale. ver por aquí, ¿cuánto puede haber aquí? Solo en las máquinas ¿Sí? hay unos 15.000 euros. ¿Cuánto vale un remo, por ejemplo? Un remo sobre 1.200, más o menos. Los discos, todo el mundo sabe que es algo muy caro. ¿Sí? No, yo, Sí, cada disco de esos pueden ser unos 150 euros. Yo no tengo ni puta idea. Sí, me parece muchísimo. Me parece una barbaridad. Donde estamos sentados, 300 y pico euros. La máquina de correr, creo que son 4.000 o algo Sí, así. esa máquina... Entonces parece que poco a poco... No, claro, te claro, metes está claro. en- ¿Sabes qué pasa? Luego, por ejemplo, del leasing, sí, yo conozco centros de edición. Hay algunos que las compran y otros que pueden hacer eso. También creo que algo positivo del gimnasio es que luego, dentro de una máquina o dentro de una marca, como tú has dicho, Technogym o cualquier marca, una misma máquina, digamos, tiene como varios niveles. Es decir, una misma máquina puedes coger una versión, digamos, Ya. élite, no sé, me invento el nombre, élite, que digamos que es la que pues puedes meter el peso, puedes distribuirlo a lo largo, tiene bastante, no sé, tiene ciertos complementos y luego ahí en ese nivel puedes ir bajando y lógicamente el precio va cambiando. Pero Sí, me, aquí un poco igual. me daba la sensación de que quizá haber menos maquinaria. montar a ver menos. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, esta nave no es tuya. No. ¿Cuánto cuánto te vale el alquiler de esta nave? A ver, yo tengo suerte de que los 1.000 metros, tengo 1.100 metros en total y pago 1.300 euros por todo. Me parece que está muy bien. Está bien, Me parece que está fenomenal. porque Lógicamente. el acuerdo de esa nave es muy buena, entonces la suma de los dos, Vale. en torno a los 1.300 más o Vale, menos. me parece bien. ¿Qué pasa? Que los box de CrossFit habitualmente, ¿no? Corrígeme si me equivoco, suelen ser así, naves Sí, un poco en suelen ser crudo, naves. un poco en que no quizá como un gimnasio, que si te vas a, no sé, te pones un edificio de estas o un centro de estas dimensiones en Ni el lo centro hay. de Cáceres Sí, sí. y te vale 7.000-8.000 Sí, euros. ni los hay, pero si lo Ya, hubiese, si los hubiese. Entonces yo creo que eso también es, Sí. es un punto positivo. Luego, por ejemplo, algo que hay mucha diferencia. Las cuotas de CrossFit con respecto a las de un gimnasio, las de CrossFit suelen ser mucho más caras. Sí. ¿Hay alguna explicación? Yo sé que hay que hay clases dirigidas, entonces eso hay que pagarlo, pero luego, por ejemplo, ¿cuánto personal tienes tú contratado? yo tengo 3 personas aquí. En un gimnasio normalmente suele haber contratado incluso más gente, Sí. aunque no hagan ese tipo de... Bueno, hacen clases colectivas también, pero quizá la atención no es tan personalizada, pero hay incluso más personal y luego las cuotas suelen ser... A lo mejor Aquí- te pongo ahí en un aprieto, pero No, bueno, no, pues por no. saber... Yo, por ejemplo, yo tengo el box más barato de Cáceres, por así decirlo, porque tengo una única cuota de 56 euros y puedes venir todo lo que quieras. Es barato, ¿eh? Sí. Es barato. La mayoría de las de los box tienen cuota de 2, cuota de 3, 4 y va como Sesiones, subiendo. sesiones mensuales, ¿no? Muchas Claro, veces con 2 eso. a la semana, 3 a la semana, 4, pues sí. Y nosotros en ese sentido dijimos, mira, hacemos una única cuota. Los que venían poco les obligamos a venir más y los que vienen más van a estar encantados porque van a pagar menos. Ahí fue un súper acierto. Jairos lo tenemos igual. Y entre las dos tendremos unas 300 personas. Sí, en torno a un poquito menos quizás. Entre 250 y 300 nos solemos mover. Y voy a cambiar las tarifas. No sé. Sí, a ver, yo las cambiaría. Es No, verdad... me voy a quedar porque al final nos diferenciamos por eso. Es verdad que es verdad que en otras cosas. CrossFit, claro, ¿cuál es la diferencia? Un gimnasio muchísimo más pequeño, vemos, un gimnasio solo con esta parte de Hyrox, ya te entraría, Sí, un gimnasio que es lo malo de grande. CrossFit, que claro, que cada hora es limitado. Claro. Entonces yo tú tengo no, 14. tú no puedes tener 700 clientes. Eso es. Yo creo que vamos, No, es imposible. es imposible, a menos que... Y Ahora, en un hay gente gimnasio que lo ya hace, puedes- yo no sé cómo. te tienes que turnar máquinas con 5 personas en un gimnasio, pero al no, Claro. al no haber esas clases dirigidas, pues Bueno, aquí por la tarde, por la mañana, perdón, hay un poquito menos de gente
pero por la tarde no se cabe. Claro. O sea, tú quieres reservar clase y tienes que reservar con 3-4 días de Realmente antelación. por eso imagino que el precio también Claro, variará, entonces porque estás limitado. yo puedo meter más gente, pero tampoco creas que puedo duplicar lo que tengo ahora. Ya. O sea, sería morir de éxito quizá. Ya, ya. Y Por ejemplo, siguiendo un poco en el tema empresarial, hemos estado hablando de cuánto puede ser una inversión. Pues si a alguien se le ocurre montar un box, que no sea en Cáceres, a ver, te va a hacer la competencia, pero bueno, creo que es un bueno, negocio la competencia siempre es buena. que cada vez, a pesar de que la marca CrossFit esté un poco en incertidumbre, este tipo de entrenamiento yo creo que puede seguir, que va a seguir subiendo. Bueno, inversión inicial, cuánto puede valer un alquiler, gastos fijos que puedas tener en mantenimiento, no sé si las máquinas se suelen estropear mucho, qué gastos fijos, aparte del personal que ya nos has dicho que tienes ahí entre tres personas. Creo que eso también es un punto bueno, al no haber tantas máquinas en un gimnasio, que las máquinas, hay 600 socios, uso, mal uso en muchas ocasiones, porque encima no hay una persona que tal, y en gastos de mantenimiento se te puede ir un alquiler, y aquí a lo mejor menos, ¿no? Aquí realmente tampoco tienes muchísimo gasto. Tienes lo que pagas de alquiler, el personal, que es donde más se te va. Luego nosotros invertimos mucho en publicidad, que intentamos tener una imagen en redes bastante buena. Mantenimiento también. Las máquinas sobre todo requieren de un mantenimiento bastante grande, sobre todo con gente nueva que no sabe utilizarla bien. Yeah. Los rangos de movimiento a lo mejor hacen más o menos. Las barras necesitan también bastante mantenimiento. Pero digamos que de lo que factures, yo en torno al 50% te puede quedar de beneficio, al 50% de gasto. Es una barbaridad, o sea, eso Sí, bien. para que El 50% en un negocio es difícil prácticamente, tenerlo. prácticamente imposible, a menos que tengas un negocio en el que en vez de, bueno, a ver, es que esto depende, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, cuando tienes una empresa tienes que diferenciar un poco si tú vendes un producto o si das un servicio. Si vendes un producto, un 50% es imposible, No, olvídate, o ni sea, coña. eso es absolutamente imposible, ahí las empresas se mueven incluso entre un 5, un 10, Sí. un 15, el crack. Dando un servicio, ahorrando los costes, puede ser que llegue. También yo doy clases, que eso no lo incluyo. Yo no tengo sueldo. Entonces, bueno, yo hago todo lo que puedo también aquí. Ayudo a los coaches. Sí, no, claro, que al final es tuyo. Pero bueno, que se podría decir, no vamos a hablar tampoco, no vamos a hablar de dinero, pero se podría decir que, oye, que estás contento al final con 300 Sí, socios. sí, sí. Has dicho los socios que tienes, has dicho lo que pagan, o sea, aquí cada uno se saca la calculadora, se puede echar Yo tengo puede en echar torno una a idea. 5.000 euros de gasto mensual aproximadamente y me muevo en torno a 7 y 10. Guay. 7 porque hemos tenido, bueno, un compañero abrió un box cerca y tuvimos ahí un pequeño bajón, pero poco a poco estamos recuperándolo. Y sí, 5 de gasto, en torno a 7-10 Guay. de No, facturación. Está muy bien, la verdad. Y además que tienes ese pequeño margen más de seguir creciendo, por lo que dices que No Jairo te vas a ahora. hacer rico, pero No, pero está bien. si tienes 20 box, igual sí. Sí, sí, no, totalmente. Yo conozco gimnasios y conozco box que se facturan auténticas barbaridades. Sí. Auténticas barbaridades. Bueno, pero es que eso es como todo un negocio que tú lo cuidas y que lo tienes bien mantenido, pues al final te puede generar. Has hablado antes de una cosa muy importante que era un poco antes de terminar, quería tocar ese tema. Lo has tocado al principio y ahora un poquito el tema de la imagen, de las redes sociales, tanto primero para el box, que lo cuidas mucho, que a día de hoy creo que Sí. es imprescindible, pero un poco como tu marca personal, como Sergio, como persona, decías que no sé si dabas un poco esa sensación, no sé, de quizá de arrogancia o de no sé, un poco qué adjetivo dar, que levantaba un poco de hate en redes sociales. En tus redes sociales, yo lo he visto, cualquiera que eche un ojo a tus redes sociales, primero sabes rápido a qué te dedicas, porque realmente coges todo, publicas todo tu entrenamiento, tu día a día ahí. ¿Qué porcentaje de vida real hay en esas redes sociales y qué porcentaje hay de estrategia, digamos, como marca personal? Vale. Bueno, para hablar de todo, de cómo empezó, deberíamos grabar otro podcast, yo creo, pero te resumo así muy rápido. A mí me ha gustado siempre el rollo de hacerme vídeos y en el primer box en el que estuve me contactó una marca y empecé a hacer vídeos. Al box en el que estaba no le gustó, tuve que cambiar de box. En el segundo, digamos que le daba un poquito más igual, pero no estaba del todo cómodo. Y a raíz de eso nació OnlyBox.
OnlyBox es Only porque iba a ser solo para Open. Yo quería un garaje, entrenar ahí y hacerme mis 4 vídeos. Total, que la cosa se empezó a hacer más grande y bueno, al final pues estamos Aquí donde ves. te veo, En el garaje. veo aquí a toda la gente viniendo a grabarse, pues aquí no pondrás tus problemas para No, grabarse a la aquí gente. ninguno. De hecho, todo el que quiera grabarse, que venga a OnlyBox. O sea, a mí me encanta. O sea, yo cada vez que veo gente grabándose y dando publicidad gratuita a mi box, oye, genial. Sí, realmente es todo. Y bueno, sin salirme de ahí, pues poco a poco, ya con mi box, empecé a hacer un poco la bola más grande y a día de hoy, pues tengo mi sueldo de las marcas que me pagan. Ahora, y- profundizando en eso, ¿tienes marcas que te patrocinan sí, y sí. aparte, porque yo, lo poco que conozco, sí que las marcas comienzan un poco a, digamos, a pagarte en productos, ¿no? Mucha gente que te pagan, Sí, te no, yo he estado dan mucho tiempo productos así. y tal. Y de hecho, actualmente hay muchas marcas, por ejemplo, Adidas, no me paga, me regala lo que considera. ¿Pero tienes patrocinadores que te pagan económicamente? Sí, sí, sí. Tengo 4 que mensualmente me... O sea, no, yo creo que eso no es lo más común en cuanto a quizás usuarios nivel medio. No es una barbaridad, es un mini sueldito, Bueno, pero bueno, Pero poco gra- a poco. y un poco las redes sociales, esa doble cara que tienen las redes sociales, ¿no? Al final donde te expones. A ver, el mío es mi box, perdón. Mi feed es muy natural, yo lo que hago lo expongo. De hecho, hoy estoy grabando un día conmigo y lo que voy haciendo lo voy grabando, orgánicamente, no preparo nada, ni tengo un guión, ni lo que me apetece lo pongo, obviamente lo que no me apetece que se Ya. vea no lo pongo. Pero es lo más natural posible. Yo intento ni faltarle al respeto a CrossFit, como se me ha dicho, ni que soy un élite y muestro que soy un élite sin serlo. No. Yo hago y pongo lo que me apetece en cada momento. Y al que no le guste es tan fácil como un follow. Sí, no, esto es libre. ¿Cuánto tiempo llevas bastante, desde que empezaste un poco, me has dicho que te gustaba grabarte vídeos desde el principio? Con el tiempo que llevas, si tuvieses que alguien te pregunta, oye tío Sergio, ¿y te merece la pena los rendimientos o esas marcas de rendimiento que le sacas, por ejemplo, económico o a nivel social o a nivel de publicidad de tu marca personal? ¿Te merece la pena respecto quizás a el precio que hay que pagar por exponer tu vida, entre comillas? Sí y no, porque al final yo lo que digo, hago lo que hago sin maldad ninguna, sin querer ofender a nadie. Hay gente que le gusta mucho, escribe diciendo que le motiva, entréname tal cual, y otra gente que se caga en ti. Pues bueno, tienes que coger lo bueno, que tirar lo malo. Yo creo que la clave para las redes sociales es polarizar. Creo que el que quiera mantenerse ahí en una línea media, donde quiera intentar a los que están en un lado, a los que están en otro, Es imposible. Tienes que polarizar un poco y al final pues, mostrar quién es. ¿Que alguien que piensa que es arrogante? Pues amor tiene razón en algunos momentos o para él, a lo mejor otras veces que no. Luego yo al final me quedo con que en competiciones muchas veces me dicen, tío, no te conocía y pensaba que eras tal, y pues, llevas un amigo de aquí, pues tío, se llena, ¿no? Porque al final te conocen realmente, saben cómo eres y cómo tratas a la gente. Así que por esa parte. Pues Sergio, vamos a pasar a la última parte. Siempre tenemos ahí como una especie de sección última de preguntas y respuestas rápidas. Hemos tocado, te has mojado en todos los temas, que tampoco te van a sorprender demasiado, pero bueno, son un poco las que he preparado para ti. ¿Crees que el auge del CrossFit / cross-training, por no llamar, va a seguir así moda que va a acabar bajando? Va a ir creciendo, no sé si llámalo CrossFit o llámalo cross-training, llámalo como quieras. Entrenamiento funcional dirigido va a seguir creciendo. ¿Tienes potencial para ser un top en España? No. Un error que cometas habitualmente, y me da igual si es entrenando, bueno, dime uno entrenando o a nivel profesional y otro a nivel personal. Un error entrenando, no exigirme todo lo 100%. Y personal, no expresarme con la gente que me quiere. ¿Te ves muchos años dedicados al CrossFit o ves a un Sergio post? Toda la vida. ¿Alguna vez has rechazado
patrocinio por valores o por ética o por... Sí, ¿Eres mejor empresario o mejor deportista? mejor empresario. En el CrossFit hay que tener... ¿Es más importante tener talento o ganar fuerza tiene? El que más fuerza tiene hasta que llegas a un límite en el que o tienes el don o no lo tienes. Pues ha sido un placer contigo, espero que a la Igualmente. gente le haya gustado, que saque buenas He estado conclusiones. súper cómodo, súper bien. Me alegro Muchas mucho. gracias. Y chicos, nos vemos en el próximo episodio.